Hola, bienvenido al curso de instalaciones eléctricas residenciales. En esta oportunidad te presentaremos el módulo 3. Mi nombre es Manuel Parra y soy Product Manager del Grupo Legrand en Chile. Bien, repasando el contenido, entonces nosotros ya hemos presentado la unidad 1, 2, 3 y 4 en el primer módulo, y en el segundo módulo presentamos la unidad 5, 6, 7. Por supuesto que pueden quedar algunos puntos pendientes que de alguna manera podemos generar instancias para aclararlos. En este módulo ahora pasaremos a explicar el punto 8, 9 y 10, correspondiente a las funciones tecnológicas o avanzadas, a Hydrobox para instalaciones en el exterior y a las soluciones complementarias y algunas recomendaciones finales para los proyectos residenciales y también terciarios. Bien, para comenzar voy a indicar de que la mayoría de los ejemplos que vamos a ver ahora en las funciones avanzadas van a ser utilizados con Matix, dado que Matix tiene una muy buena experiencia y trayectoria en Chile, tiene bastantes años de uso, se ha sabido innovar a través de las funciones y es una de las líneas que más le gusta a la mayoría de nuestros instaladores. Entonces vamos a trabajar bajo la línea Matix. Otra cosa que quiero aclarar es algo que mencioné al inicio. Cuando hablamos de funciones tecnológicas o avanzadas, nos estamos refiriendo de que en un primer nivel hay proyectos que solamente requieren un interruptor simple, un interruptor doble, una toma simple, una toma doble, quizás un timbre, lo básico o fundamental para un proyecto residencial. Pero cuando hay clientes que les atrae incorporar un poquito más de tecnología, un poquito más de diseño, sin tener que quizás costear o simplemente dimensionar un proyecto tipo domótico o smart, en este caso es bastante atractivo entonces trabajar con la función avanzada, dado que primero que todo son dispositivos de que con un pequeño costo adicional pueden obtener estas funciones que la verdad atraen bastante, y la gente normalmente queda muy sorprendida de lo práctico de instalar y de manipular estas funciones. Por ejemplo, un instalador podría instalar cualquiera de estas funciones y requieren solamente configurar. Las funciones no requieren programación, requieren configuración, y esto no va a ser más que conectar, ajustar de pronto un pulsador, un potenciómetro, simplemente para ajustar los últimos parámetros en terreno. No es para nada complicado y cualquier persona que visite estos cursos va a quedar en condiciones de poder proyectar e instalar estas funciones. De igual manera, como ya lo mencioné, siempre podemos generar la instancia para poder aclarar cualquier duda. Comenzaremos por el dimmer. El dimmer universal de Betty Chino hoy día es un dimmer único, destacado, porque antiguamente manejábamos dimmer para lámparas incandescentes. En paralelo también se manejan dimmers más avanzados para equipos regulables con variable 0 a 10 volts. Son, digámoslo así, un poquito más profesionales. Pero dentro del ámbito residencial regularmente se utiliza el dimmer universal. ¿Y por qué universal? Dado que hoy día las lámparas ya no son incandescentes, sino que son LED. Por lo tanto, las lámparas LED en el zócalo o en su base tienen fuentes conmutadas, fuentes electrónicas, que no sabemos si son resistivas, si son inductivas o capacitivas. Es por eso que el dimmer tiene que ser capaz de poder trabajar en compatibilidad con la lámpara para permitir el incremento o la reducción o el aumento de la intensidad lumínica de las lámparas. Es el ejercicio y el rol que cumple hoy día el dimmer de forma principal, es generar un ambiente, qué sé yo, reducir la intensidad de la lámpara a un 50%, 80%, modificar al gusto del cliente. Ahora, ¿qué tan complejo puede ser instalar un dimmer? La verdad es que no es nada complejo, porque simplemente estamos en presencia de un interruptor 912 con una característica electrónica avanzada, nada más que eso. Y con eso me refiero a que si usted tiene un interruptor 912 instalado en su dormitorio, basta con que retire el 912, tome el cable de línea, lo inserte en este borne
y la salida con esta onda como senoidal que se ve ahí, con una flechita que significa que es la salida controlada. Esa sería la salida del retorno, lo que en el 9.2 era el número 1, acá tiene esa señal. Y con ese símbolo nos podemos ir directo a la lámpara para controlar su alimentación eléctrica y su ajuste. Una cosa también que quiero detallar respecto al dimmer universal, ya expliqué entonces lo que hace, modifica la intensidad de la luz, crea el ambiente, cómo se instala, igual que un 912, con la única diferencia de que ocupa un espacio de 2 módulos, porque una tecla que es digital, con un pulso enciende y apaga, y tenemos de forma dedicada para incrementar o reducir la intensidad. Un punto muy importante es que el dimmer maneja la memoria del último encendido. Esto significa si antes de ser apagado tiene un 30% de intensidad, al momento de volver a encender, vuelve a encender a ese 30%. ¿Por qué en este costado tengo la placa de forma vertical? Principalmente porque aquí quiero hacer un alcance. Por tradición, normalmente los interruptores en una vivienda se instalan de forma vertical y las tomas de enchufes se instalan de forma horizontal. Si ustedes observan sus viviendas, probablemente tenga esa configuración o esa distribución de montaje. Pero es una tradición. Normativamente no es obligación dejar los interruptores verticales y las tomas horizontales. ¿Por qué hago este alcance? Porque muchas veces hay algunos instaladores que se confunden y simplemente llegan, instalan las cajas sin preguntar, sin saber qué es lo que el cliente final va a querer en su vivienda. Porque si él quiere un dimmer, miren qué útil es que la placa quede de forma horizontal. Puedo tener un botón exclusivo de encender apagar y naturalmente si yo presiono arriba significa subir la intensidad y si presiono hacia abajo es reducir. O sea, queda con una asociación directa al sentido de encender arriba, bajar, abajo de la tecla. ¿Qué pasaría si la placa o este dimmer lo pusiéramos en forma vertical? Es un poco más complejo, o sea, funcionalmente va a funcionar igual, bien, pero acá queda en el lado derecho subir la intensidad y en el lado izquierdo reducir. Quizá un poco incómodo. Es solamente una apreciación, pero si tienen la oportunidad de especificar la instalación de las cajas, generalmente recomendamos las cajas de forma horizontal para las funciones tecnológicas avanzadas. Bien, respecto a algunas características técnicas. ¿Qué lámparas se instalan con el dimmer? Tienen que ser lámparas LED dimeables. ¿Cómo sé cuáles son las lámparas LED dimeables? Porque normalmente el fabricante lo indica aquí en la base. Dice dimeable o puede decir no dimeable o puede que no diga nada. En estricto rigor tiene que decir dimeable. Si ustedes van a alguna tienda de iluminación, tienen que preguntar por una lámpara con socket E27 y que sea dimeable. Si tiene esa característica, va a ser entonces 100% compatible o debiera ser 100% compatible con nuestro dimmer, independientemente de que adentro sea inductivo, capacitivo o resistivo la tecnología de la fuente de poder de esa lámpara. Ahí nuestro dimmer se va a entender bien con la lámpara. Pero tiene un pequeño requisito no menor y es que la potencia mínima de la lámpara debe ser a lo menos 3 watts. La potencia máxima 75 watts. ¿Ya? ¿Por qué 3 watts? Porque para hacer el control requiere de una circulación de corriente de partida. Es simplemente por eso. Ahora, entre las características de esta lámpara LED dimeable tenemos que se conecta entonces directo a 220 como 912. Ya les dije el alcance de la potencia. Y les voy a dar 2 plus adicionales. En la lámina anterior les comenté de que el dimmer tiene memoria, ¿cierto? De que si uno enciende y apaga vuelve al estado anterior. Pero también se le pueden incorporar pulsadores. ¿Se recuerdan que quedaba un borne disponible con la sigla P? Bien, ese borne disponible es para asociarle un pulsador. Esto significa de que de cualquier punto de la fase de la casa o de la línea, que es la misma de entrada del dimmer, uno hace un puente, le coloca un pulsador normalmente abierto y la salida de ese pulsador la ingresa en P. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? Usted va a poder controlar el dimmer. Imagínense que lo tienen al exterior de una habitación.
Entonces usted puede encender, subir la intensidad, bajar. Pero si ingresa a la habitación y quiere modificar los parámetros de esa placa o de ese dimmer que está afuera, usted podría poner un pulsador al interior de la habitación, solo un pulsador en una placa, y si usted da un pulso corto, el dimmer va a encender y va a apagar en la intensidad que quedó memorizada. Pero si mantiene presionado el pulsador por más de un segundo, el dimmer va a empezar a hacer control. O sea, puede que si yo mantengo presionado, la intensidad aumente o disminuya. Ahí uno lo va a percibir en el momento cuando uno presiona el botón. Si usted quiere que la intensidad aumente y mantiene presionado y disminuye, lo que hay que hacer es soltar inmediatamente el pulsador y volver a apretar por más de un segundo. En ese instante, el dimmer, por medio de esta señal, interpreta de que en vez de disminuir, hay que aumentar la intensidad. Así que se comporta como un circuito 924 entre el dimmer y el pulsador que va a estar en otra placa. O podríamos agregar más pulsadores y tendríamos una configuración multipunto, pero mucho más fácil que la explicada en el módulo 2, dado que acá solamente necesitamos un solo cable de control hacia el dimmer. Finalmente, modo luz de noche. Este modo luz de noche tiene que ver con una funcionalidad que nace por uno de los mayores requerimientos del uso de LED. Yo les dije que era para hacer ambientes. Bueno, la verdad es que el dimmer LED, si bien permite hacer ambientes de iluminación bien bonitos, si uno quiere hacer cine, hay muchas mamás o padres de que tienen un bebé pequeño y necesitan una luz tenue para hacerlos dormir, qué sé yo. Entonces, en ese caso, ahí es donde aparece la principal ventaja del dimmer nuestro con esa función luz de noche. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que uno programe el dimmer y lo deje en un 33% de intensidad. Entonces, el papá va a entrar a la habitación, va a dejar a su niño ahí en la habitación, en la cama para dormir, y al momento de salir, le aprieta la función de modo luz de noche, queda en un 33% de intensidad, pero al cabo de una hora, esos 33% de intensidad de la luz empieza a caer. Y así cuando llega a los 60 minutos, la luz se apaga automáticamente. Por lo tanto, estamos en presencia de una lámpara espantacuco. Entonces tiene una doble función. Como les dije, cuando uno está en la habitación, puede usarlo como dimmer para que no le afecte tanto a los ojos, pero al momento de retirarse también funciona como un espantacuco. Y bueno, aquí hay algunas imágenes referenciales decorativas también de función del dimmer. Otra función tecnológica avanzada es el interruptor de presencia infrarrojo. Este es uno de los más vendidos para nosotros. Como ustedes lo ven, se compone de tres partes principales. La fotocelda, dado que es un sensor que va a dar una instrucción a una lámpara para que se encienda, lo principal es que él esté primero monitorizando o leyendo la iluminación ambiente. Si hay aporte de luz natural por medio de una ventana, él lo detecta y no va a dar instrucción de encendido aunque las personas se crucen delante del sensor. El segundo punto del sensor o parte es el lente de movimiento. Este lente tiene características de alcance que voy a mostrar en la siguiente lámina, pero principalmente aquí es donde se proyecta el rayo que detecta el cruce de las personas. Entonces, cuando arriba la fotocelda ve que está oscuro y hay movimiento de presencia de personas o objetos o lo que sea, ahí sí va a dar la instrucción de encendido de la lámpara. Y la última parte que compone este sensor son los ajustes de parámetros. Tenemos dos ajustes. Uno, que ahí como ven sale un sol, es para ajustar la sensibilidad de la fotocelda. Vale decir, el umbral, sobre qué nivel de oscuridad yo quiero que empiece a operar el sensor. Eso se ajusta aquí con un perillero de forma muy delicada, ¿ya? Y también tiene un segundo control porque una vez que alguien se cruza y la lámpara se encienda, una de las gracias de este sensor es que se enciende automáticamente, pero después tiene que apagarse automáticamente, que cuando la gente se retira, pasa un tiempo y luego apaga.
Entonces ese tiempo se regula mediante este ajuste. Puede ir de los 30 segundos hasta los 10 minutos de delay entre que una persona sale o queda quieta para que no se apague, porque de repente uno puede estar leyendo o lo que sea, muy quieto, entonces para que no sea incómodo que uno tenga que levantar la mano y volver a reactivar el sensor. Es por eso que normalmente se pueden dejar un par de minutos para que el sensor no se apague por incomodidad hacia el usuario. El montaje, bueno, va en una placa. Aquí también recalco de forma horizontal la placa, dado que el rayo se proyecta en una forma de abanico. Si yo coloco el sensor en una placa en forma vertical, el rayo queda así, por lo tanto es muy poco el alcance o la cobertura que proyecta el rayo. Por lo tanto es importante que quede de forma horizontal. ¿Cuáles son los alcances de este sensor? Bueno, si el sensor se coloca a una altura de 1,20 m, lo que definimos que era la altura natural para colocar un interruptor, va a generar una proyección de lectura de hasta 6 metros, con una apertura de visualización de 105 grados. Si se coloca en una altura de 2 metros, entonces la proyección se reduce aproximadamente a 4 metros. Respecto a la carga a conectar, este módulo en su parte posterior requiere neutro. Así es que si lo vamos a reemplazar por un 912 o lo van a proyectar en un proyecto, idealmente entonces tienen que llegar con el neutro, la fase, con esos dos cables. El sensor se va a energizar, va a hacer su trabajo y cuando detecte presencia de personas va a cerrar un relé interno y va a enviar la fase directamente hacia la lámpara. Esa es la forma en la que se conecta. ¿Cuál es la capacidad de este sensor? En promedio 2 amperes para una carga resistiva. Otro interruptor de ahorro o dispositivo que pertenece a la familia de los interruptores de ahorro es este interruptor que es un 912 o 924. Es bien particular este interruptor, dado que es uno de los últimos que incorporamos, porque si yo lo utilizo como 912, si ustedes se pueden dar cuenta en su parte central, es un interruptor que ocupa 2 módulos de ancho y en su parte central tiene el sensor, el lente. Entonces, este sensor no se va a encender automáticamente como el sensor que mostré o expliqué anteriormente. No. Este sensor requiere que una persona presione uno de los dos costados como que fuera un interruptor. De hecho es así, es basculante. ¿Qué beneficio tiene esto a diferencia del otro? El beneficio de evitar los falsos encendidos. O sea, solo sí se va a encender cuando alguien presione. El otro sensor puede tener grandes ventajas porque uno de pronto puede ir con las manos ocupadas y necesita que sea 100% automático. Pero en este caso este tiene otro objetivo, minimizar el efecto de los falsos encendidos, por lo tanto es manual el encendido, siempre. Ahora, ¿dónde está la ventaja? Es en el apagado. Si yo enciendo, me doy una vuelta, estoy 5 minutos, yo puedo apagar manualmente también, siempre lo voy a poder hacer, como un interruptor 924. Pero, si entré a una habitación, encendí y me retiré, este sensor empieza inmediatamente después del último movimiento a contar 10 minutos. Si después de 10 minutos no detecta otro movimiento, automáticamente apaga y corta la energía de esa lámpara. Es bastante útil. No tanto no solo en su forma 912, sino que también en su forma 924 que voy a pasar a explicar a continuación. Un aspecto técnico es que tiene una cobertura de 8 metros de profundidad y 160 grados en su proyección de apertura. ¿Ok? Y naturalmente se debe instalar a la altura de un interruptor manual, o sea, el metro con 20 centímetros. ¿Qué pasa cuando lo usamos como 924? Yo creo que aquí hay una ventaja porque normalmente en una habitación uno ingresa, enciende mediante un interruptor 924 la luz de la escalera y llega hasta arriba. En el descanso queda la luz encendida ahí en ese descanso y uno puede ingresar a una habitación. Uno ingresa a la habitación, enciende la luz de la habitación del segundo piso y se queda ahí viendo tele, descansando.
Entonces se nos olvida apagar la luz que nos sirvió para subir y después en el descanso ingresar a la habitación. En ese sentido, es muy conveniente colocar este sensor arriba. Abajo vamos a colocar un 924 común y corriente y arriba colocamos este interruptor en su función 924. Quiero detallar también de que los 10 minutos de apagado son fijos, no se pueden modificar, a diferencia del otro sensor que ahí dijimos que sí podíamos modificar el delay a la desconexión. Y además, otra ventaja muy importante, este dispositivo no requiere conexión a neutro, por lo tanto se puede reemplazar directamente con un 912 o con un 924. Y cuando está apagado, no consume energía de standby, solamente trabaja cuando está encendido. Por lo tanto es muy útil, muy bueno, pero tiene que, como dije, ir en placa en posición horizontal. Regularmente, y hasta aquí no lo he comentado, existe una característica específica para los dispositivos cuando se instalan en reemplazo de un 912. Me explico. En el sensor anterior, si ustedes se dan cuenta, el sensor requiere neutro y fase. Por lo tanto, me dice que tengo una carga hasta 2 amperes para poder conectar. No me indica carga mínima. Esa es la ventaja de colocar un dispositivo con neutro de forma a controlar. ¿Ya? Probablemente en algunos proyectos existentes sea complicado hacer llegar el neutro hasta ese punto. Hay instaladores que lo logran hacer desde una caja de derivación. Se puede hacer enlauchando nuevamente para un proyecto existente. Si es un proyecto nuevo, tienen que considerar enviar el cable neutro cuando envíen la línea y el retorno de la lámpara. Pero eso es lo que pasa. O sea, si bien colocar el neutro puede ser un alcance que hay que tener en cuenta, pero la gran ventaja es que después no me exige lámpara específica o de alguna tecnología específica y potencia mínima. Solamente me va a decir el máximo de carga que soporta. Pero cuando estamos en presencia de un dispositivo que no requiere neutro, eso es un plus adicional. Evidentemente es una comodidad para el instalador porque se puede reemplazar, se cablea bajo un típico interruptor 912. Pero siempre, o digámoslo así, esto no va a ser gratis. Como no hay neutro en el control o en la alimentación del producto en sí, solamente se va a alimentar con la fase y la vuelta hacia la lámpara. Como lo dije en el dimmer, va a exigir una pequeña corriente de partida, porque tiene dispositivos electrónicos en su interior, semiconductores puntualmente, ya no es un relé, y por lo tanto necesita generar esa circulación de corriente mínima para poder trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la lámpara que le vamos a asociar como carga va a pedir regularmente una potencia mínima. En este caso, en el dimmer, lo mencioné, eran 3 watts, si no me equivoco. En este caso, para esta lámpara, para este sensor, perdón, lo vamos a ver aquí. Aquí yo le tomé una foto. Dice que son 10 minutos y 12 watts hasta 150 watts. Por lo tanto, la lámpara que se le conecte tiene que tener más o menos esas características. Como todos los interruptores, tiene el largo del cable que se va a conectar. Visualmente queda así. Y aquí tengo dos esquemas. Un esquema tipo 912, si se fijan, línea y vuelta. Y un esquema tipo 924. Primer piso, el 924 tradicional, L1 y 2. 1 y 2 los conectamos a este sensor de ahorro y el otro L sería el retorno. Muy similar a lo que explicamos en el módulo 2. Bueno, para ir cerrando esta primera parte de las funciones tecnológicas, la verdad es que si bien las funciones son fáciles de instalar, no requiere gran programación, como dije, configuración, es muy importante ir dando estos detalles técnicos que quizás me han consumido algunos minutos, pero creo que son necesarios de mencionarlos antes para que usted esté seguro de lo que va a proponer, a cotizar o a instalar. Aquí hay un ejemplo. Entonces, en líneas generales, los sensores que hemos mostrado es el sensor de ahorro, el sensor 100% automático, que existen dos versiones,
100% automático o con un interruptor de apoyo para forzar un encendido, dejarlo automático o manual. Hay dos versiones, pero el que más se vende o el que más la gente prefiere es el que mostré anteriormente. Y para algunos casos también tenemos sensores con tecnología ultrasónica. Normalmente los sensores PIR o infrarrojo requieren vista directa hacia los objetos o cuerpos que se mueven para generar el encendido. En este caso, el ultrasónico tiene la capacidad de que envía una onda, entonces puede atravesar ciertos obstáculos para entender de que hay movimiento o ocupación en la habitación y dar la instrucción de encendido. Entonces, en líneas generales voy a resumir los tres sensores. El primero no requiere neutro, solo 10 minutos, no tiene fotocelda, funciona como 912, 924 y requiere una potencia mínima, que va en algunos casos desde los 9 watts hasta los 12 watts. Eso hay que verlo según la ficha técnica. El segundo, que es el más utilizado, existen dos configuraciones. Solo el módulo, que es 100% automático, tiene fotocelda, tiene el lente y tiene los ajustes de sensibilidad de la fotocelda o umbral y el delay de apagado. Requisito, requiere neutro, máxima capacidad 2 A. Y también existe una versión con un interruptor para forzar un encendido, dejarlo 100% encendida la lámpara sin importar lo que lea, apagar ante todo evento o dejar automático. Y una cuarta versión que es con detección ultrasónica, o sea, tiene ultrasónico aquí y en la parte frontal tiene infrarrojo, o sea, minimiza totalmente el efecto de falsas lecturas porque corrobora el rayo y corrobora la señal ultrasónica. Bien, dicho toda esta primera parte que tiene que ver un poco con el control de iluminación, voy a mencionar de que vamos a hacer un pequeño corte hasta este momento para dar un descanso y continuar con más funciones tecnológicas. Hasta luego.